Detrás de las cámaras de uno de los programas más populares de la televisión hispana, se oculta una historia poco conocida, una trama llena de secretos, conflictos y revelaciones sorprendentes que involucran al hombre que se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de Caso Cerrado, el Dr. Misael González. Este médico cubano, admirado por millones gracias a su carisma y profesionalismo, desapareció de repente del programa, dejando a muchos preguntándose, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Hoy te contamos la verdad detrás de su misteriosa salida del programa conducido por la doctora Ana María Polo. Prepárate para descubrir los rincones ocultos de Caso Cerrado y verdades que podrían cambiar por completo tu visión sobre uno de los shows más queridos de la televisión latina. Es una historia impactante, con un desenlace doloroso e inesperado. Si quieres conocer todos los detalles sobre el Dr. Misael González y los secretos que Caso Cerrado intentó ocultar, quédate hasta el final de este relato. No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. La historia de Misael comenzó en una calurosa tarde de 1966, en las bulliciosas calles de La Habana, Cuba. Hijo de un profesor de historia y de una enfermera, creció en un entorno humilde del barrio Centro Habana, donde los sonidos de la ciudad y la música de los vecinos formaban parte de su infancia. Sus primeros años estuvieron marcados por la escasez, una realidad común en Cuba en esa época. Era difícil conseguir alimentos básicos, y su madre, Elena, usaba toda su creatividad para alimentar a la familia con lo poco que tenía. A pesar de las dificultades, sus padres se esforzaron por brindarle una infancia feliz, llena de juegos al aire libre y baños en las aguas del Caribe. Desde pequeño, Misael mostró una gran inteligencia y una curiosidad notable. En la escuela, destacaba por sus preguntas desafiantes. A los 10 años, al ver a su abuela enfermar con problemas respiratorios, despertó en él el interés por la medicina. Observaba con atención los cuidados médicos y colaboraba con dedicación, decidido a seguir el camino de los médicos que admiraba. Su madre reconocía su vocación, pero también era consciente de los retos que enfrentaría en un país con recursos tan limitados. A los 17 años, tras destacarse en la educación secundaria, fue admitido en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Los desafíos no tardaron en llegar, los libros eran escasos y desactualizados, y los hospitales carecían de equipos adecuados. Sin embargo, encontró profesores dedicados, como el Dr. Fernández, quien le enseñó una valiosa lección: la medicina no depende de equipos sofisticados, sino de las manos y la mirada atenta del médico. Este aprendizaje marcó profundamente la visión de Misael sobre su vocación. Durante sus estudios, enfrentó numerosas dificultades. Estudiaba a la luz de las velas durante los apagones y participaba como voluntario en misiones médicas en zonas rurales, donde aprendió a diagnosticar principalmente usando sus sentidos y conocimientos. En 1990, fue trasladado a Santiago de Cuba para finalizar su especialización. Allí, la situación era aún más crítica debido al inicio del llamado Período Especial, una crisis económica sin precedentes tras la caída de la Unión Soviética. Con apagones frecuentes y falta de medicamentos, los hospitales apenas podían funcionar. En ese contexto, Misael destacó por su creatividad y resiliencia. Improvisaba guantes con bolsas plásticas esterilizadas y perfeccionaba sus habilidades clínicas sin depender de la tecnología. Carmen, su novia en ese tiempo, le enviaba cartas de apoyo que él guardaba con cariño, respondiendo con promesas de un futuro mejor. En 1992, se unió a un proyecto innovador de medicina preventiva en comunidades de la Sierra Maestra. Fue allí donde comprendió que muchas enfermedades podían prevenirse con educación básica. Creó grupos comunitarios para enseñar prácticas de higiene, nutrición y prevención de enfermedades tropicales. Su trabajo tuvo un impacto tan significativo que fue invitado a replicar el modelo en otras regiones y a capacitar a jóvenes médicos. Los resultados fueron sorprendentes. Se redujeron en un 30% las hospitalizaciones por enfermedades gastrointestinales. En los hospitales, también demostró una gran capacidad de adaptación. Junto con sus colegas, desarrolló un sistema de TRI basado en la observación clínica directa, capaz de identificar casos urgentes sin necesidad de exámenes de laboratorio. En 1994, ya formado como especialista en medicina familiar y comunitaria, Misael fue designado jefe médico de una policlínica situada en las afueras de Santiago.
A pesar de las limitaciones en la infraestructura, bajo su dirección el centro se convirtió en un punto fundamental de atención para la comunidad local. Durante este tiempo, comenzó a llevar un diario donde registraba minuciosamente sus experiencias clínicas, anotando casos y soluciones que desarrollaba personalmente. Sin darse cuenta, estaba creando una especie de manual práctico para enfrentar situaciones médicas extremas, que más adelante sería vital en su nueva etapa de vida. Al terminar otra jornada laboral, empezaron a difundirse rumores sobre oportunidades de cooperación médica internacional dirigidas a profesionales cubanos, una posibilidad que cambiaría su destino. Con la crisis en Cuba empeorando, Misael tomó una de las decisiones más difíciles: abandonar su país en busca de un nuevo comienzo. Ese mismo año, partió en una balsa improvisada hacia Estados Unidos junto a Carmen, quien luego se convertiría en su esposa. La peligrosa travesía marítima, conocida como el viaje hacia el norte, duró 3 días hasta que fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense y llevados a un centro de acogida en Miami. Allí comenzó un nuevo capítulo lleno de retos, pero también de oportunidades, que lo llevaría desde los pasillos de humildes hospitales hasta los reflectores de la televisión, donde su historia, aunque improbable, alcanzaría a toda América Latina. Al llegar a Estados Unidos, Misael enfrentó un panorama completamente distinto: un idioma nuevo, costumbres diferentes y un sistema de salud desconocido. Solo llevaba unas pocas prendas de ropa, su título médico cuidadosamente guardado en una bolsa plástica, y una gran determinación para reconstruir su carrera profesional. En los primeros meses, él y Carmen se establecieron en un modesto apartamento en Lito, La Habana, donde la presencia de la comunidad cubana ayudaba a mitigar la sensación de desorientación. Pronto, Misael comprendió que su formación académica no tenía validez inmediata en aquel país. «Siento que todos mis años de estudio desaparecieron al cruzar el océano», confesó una noche. Para sobrevivir, aceptó un empleo como conserje en un hospital, una experiencia llena de ironía, ya que pasaba sus días limpiando los pasillos del mismo lugar donde soñaba volver a ejercer la medicina. Determinado a no rendirse, aprovechaba cada momento libre para estudiar inglés con dedicación. Se levantaba a las 5 de la mañana para memorizar vocabulario médico y asistía a clases nocturnas en una escuela comunitaria. En 1994, con un dominio básico del idioma, consiguió un puesto como asistente médico en una clínica que atendía principalmente a inmigrantes latinos. Aunque todavía no podía diagnosticar ni recetar, volvió a sentirse cerca de su vocación al cuidar a los pacientes. Paralelamente, comenzó la preparación para los rigurosos exámenes de revalidación de su título. Carmen, siempre a su lado, lo alentaba con palabras de motivación: «Cada paso es una victoria». Con el tiempo, su consultorio en la famosa calle 8 se convirtió en un referente para la comunidad latina de Miami. En 2005, el destino volvió a tocar a su puerta. Esta vez en la figura de un productor de Telemundo que buscaba un médico con buena capacidad de comunicación para participar en el programa de tribunal televisivo Caso Cerrado, presentado por la doctora Ana María Polo. Aunque el enfoque principal del programa era la resolución de conflictos legales, muchos casos requerían explicaciones médicas claras para el público. «Necesitamos a alguien que pueda traducir el lenguaje médico para la gente común», explicó el productor. Para Misael, habituado a trabajar con comunidades vulnerables, asumir ese papel fue algo natural. Aceptó participar de manera experimental sin imaginar cuánto cambiaría su vida. Su debut fue en un caso relacionado con secuelas neurológicas tras un accidente de tránsito. Con paciencia y claridad, explicó conceptos médicos complejos usando imágenes simples que cualquier espectador podía comprender. La respuesta fue inmediata. Empezaron a llegar cartas que elogiaban al médico que habla fácil. Lo que comenzó como apariciones esporádicas pronto se volvió frecuente, y en 2007 Misael fue invitado a formar parte permanente del programa como especialista médico. Para poder seguir atendiendo a sus pacientes, reorganizó su agenda, dividiendo la semana entre la clínica y las grabaciones del programa. Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno entre el público hispano, transmitido en más de 20 países. Allí donde había una comunidad latina, estaba la cara y la voz de Misael González, explicando temas de salud con claridad, empatía y objetividad. Durante sus 14 años en el programa, abordó una gran variedad de temas, desde enfermedades poco comunes hasta asuntos delicados como la salud mental, la adicción y la sexualidad.
Su rol trascendió el mero entretenimiento y se transformó en una referencia educativa para millones de personas que muchas veces no tenían acceso a información médica confiable. En 2010, comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias y participar en eventos académicos. Hablaba con frecuencia sobre la importancia de una comunicación clara en medicina durante charlas en la Universidad de Miami y participó en numerosos paneles sobre salud de la comunidad latina en congresos por todo el país. Carmen desarrolló la habilidad de traducir conceptos médicos complejos en un lenguaje sencillo desde sus años en Cuba, y perfeccionó esta capacidad en la televisión estadounidense, lo que fue reconocido por instituciones académicas. Al mismo tiempo, ella, que había abierto una pequeña farmacia en Miami, también asumió la responsabilidad de manejar la agenda cada vez más ocupada de su esposo. Nunca perdimos de vista lo que realmente importa, decía cuando él dudaba en rechazar eventos lujosos para seguir presente en actividades comunitarias. Dentro de Caso Cerrado, Misael ocupó un espacio único que fue más allá del papel típico de experto médico en programas judiciales. Al principio, su función era solo aclarar los aspectos clínicos de los casos presentados por la doctora Ana María Polo. Sin embargo, con el tiempo, sus intervenciones se convirtieron en auténticas lecciones de salud pública. Al explicar una enfermedad, incluía indicaciones sobre prevención, síntomas y cuidados. El diagnóstico es solo el comienzo de la conversación, repetía frecuentemente, especialmente en episodios relacionados con enfermedades de transmisión sexual o trastornos psicológicos. Lo que hacía especial a Misael era su manera única de hacer accesible lo complejo. Usaba metáforas cotidianas para explicar temas médicos difíciles. Al hablar de hipertensión, comparaba las arterias con mangueras de jardín bajo presión. Y al explicar la diabetes, decía que el cuerpo funcionaba como una casa donde el portero, la insulina, no podía abrir la puerta al visitante, que sería la glucosa. Este estilo contrastaba con el tono dramático habitual del programa. Mientras otros elementos aumentaban la tensión, Misael aportaba equilibrio con su forma tranquila y didáctica, creando momentos genuinos de aprendizaje en medio del espectáculo televisivo. La interacción entre él y Ana María Polo se volvió una de las favoritas del público. Mientras ella se encargaba de los aspectos legales y éticos, Misael ofrecía una perspectiva médica clara y compasiva. Cuando analizamos un caso desde varios ángulos, el público obtiene una comprensión más completa del problema, dijo Misael en una entrevista con Marietti en 2015. No se trata solo de descubrir quién tiene la razón, sino de entender las circunstancias que llevan a una persona a tomar ciertas decisiones. El impacto de Misael fue mucho más allá de la pantalla. Un estudio realizado por la Universidad de Florida reveló que, después de episodios dedicados a temas médicos, hubo un aumento notable en la demanda de exámenes preventivos. Por ejemplo, tras un programa sobre cáncer de colon, las clínicas en comunidades latinas registraron un incremento del 27% en la realización de colonoscopias. Continuaban llegando cartas y correos electrónicos con testimonios conmovedores de personas que cambiaron sus hábitos o buscaron atención médica gracias a sus explicaciones. Esto demostraba que su voz no solo educaba, sino que también inspiraba y transformaba vidas. El comienzo de 2016 parecía transcurrir con normalidad para Misael González, tras casi 11 años participando en Caso Cerrado, uno de los programas más vistos de la televisión hispana. Su papel como especialista médico parecía firme y consolidado. Sin embargo, en marzo de ese año, todo cambió de manera inesperada. Misael recibió un correo electrónico del equipo ejecutivo del programa, informándole brevemente que no sería requerido para futuras grabaciones, sin ofrecer ninguna justificación clara. La noticia sorprendió no solo a él, sino también a sus compañeros de producción. Detrás de cámaras, el ambiente era de confusión total. No existían señales de caída en la audiencia ni problemas en su desempeño que explicaran la decisión. Cuando Misael intentó obtener una explicación más clara, solo recibió respuestas vagas sobre nuevas direcciones creativas y reformulación del formato del programa. Molesto, le comentó a un colega, después de 11 años, merecía al menos una conversación personal. Lo que más le molestó no fue solo la abrupta salida, sino la manera fría e impersonal en que todo se manejó, sin reconocimiento alguno por su trabajo y dedicación. Poco tiempo después, su nombre fue eliminado del sitio oficial, y se ordenó a los demás integrantes del elenco evitar comentar el tema en entrevistas.
Uno de los momentos más dolorosos para Misael fue el distanciamiento con Ana María Polo. Tras años de colaboración profesional y aparente amistad, sus intentos de contacto no fueron respondidos. Cuando finalmente pudo hablar con ella brevemente por teléfono, la conversación fue distante y formal. Las decisiones sobre el elenco no están en mis manos, fue todo lo que dijo, cerrando cualquier posibilidad de apoyo. Mientras trataba de asimilar ese giro inesperado en su carrera, Misael enfrentó otro golpe. Comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre su supuesta muerte. Un sitio de chismes llegó a publicar un obituario falso que afirmaba que había fallecido por complicaciones cardíacas. La noticia se difundió rápidamente, causando conmoción entre sus seguidores y mensajes de condolencias de celebridades latinas. Ante esta situación, Misael grabó de inmediato un video para desmentir los rumores. «Estoy vivo y bien, solo que ya no estoy en la televisión», dijo, tratando de tranquilizar a su público. A pesar del malestar, el episodio evidenció el cariño que aún le profesaba su audiencia, que inundó sus redes sociales con miles de mensajes de apoyo, lamentando su ausencia en pantalla. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Misael buscó nuevas formas de conectar con su público a través de podcasts y videos en YouTube. Sus opiniones sobre terapias alternativas y críticas a los protocolos oficiales generaron debates intensos. Basándose en su experiencia clínica, defendía con convicción la importancia del pensamiento crítico en la medicina, argumentando que el avance científico surge del cuestionamiento y no de la aceptación ciega. En 2021, mientras continuaba atendiendo a sus pacientes, fue sorprendido por una nueva ola de rumores sobre su muerte. En esta ocasión, se difundió una falsa historia sobre un accidente automovilístico en Florida. Nuevamente, Misael tuvo que intervenir, desmintiendo la información en una transmisión en vivo desde el estacionamiento de su clínica. Visiblemente frustrado, pero manteniendo la compostura, miró a la cámara y comentó: «Es surrealista tener que demostrar que estoy vivo. Estoy bien, trabajando, y me gustaría saber de dónde salen esas historias». El año 2016 había comenzado de manera rutinaria para Misael González. Tras casi 11 años en Caso Cerrado, uno de los programas más populares de la televisión hispana, su posición como especialista médico parecía sólida. Sin embargo, todo cambió abruptamente con la llegada de un correo en marzo. La comunicación, enviada por el equipo ejecutivo, le notificaba de forma breve que no sería requerido en futuras grabaciones, sin ofrecer ninguna explicación clara. La noticia tomó por sorpresa no solo a Misael, sino también al equipo, generando un ambiente de desconcierto tras bastidores. No había indicios de baja audiencia ni problemas de desempeño que justificaran tal decisión. Al buscar explicaciones, Misael solo recibió respuestas vagas sobre una supuesta nueva dirección creativa y una reformulación del formato del programa. Indignado, expresó a un colega: «Después de 11 años, merecía al menos una conversación cara a cara». Lo que más le molestaba no era solo el despido repentino, sino la frialdad e impersonalidad con que se manejó todo, sin ningún reconocimiento a su trayectoria y aporte. En poco tiempo, su nombre desapareció del sitio oficial y se ordenó al elenco no hablar del tema en entrevistas. Una de sus mayores desilusiones fue el distanciamiento de la doctora Ana María Polo. Tras años de aparente amistad y colaboración, sus intentos por mantener el contacto fueron ignorados. Cuando finalmente logró una breve llamada telefónica, ella se mostró distante y formal. «Las decisiones sobre el elenco no dependen de mí», fue la única explicación que recibió, cerrando cualquier esperanza de apoyo. Mientras aún lidiaba con el impacto de esa ruptura profesional, Misael fue nuevamente sorprendido por rumores falsos sobre su muerte que circulaban en redes sociales, repitiendo un ciclo de desinformación y conmoción. Por tercera vez, tuvo que aclarar al público que seguía vivo y, aunque ya no estaba en la televisión, permanecía presente para muchos que aún lo admiraban. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, Misael encontró una nueva forma de conectar con su público mediante podcasts y videos en YouTube. Sus opiniones sobre terapias alternativas y sus críticas a los protocolos oficiales generaron intensos debates. Basándose en su experiencia clínica, defendía abiertamente la importancia del pensamiento crítico en la medicina, argumentando que el avance científico nace de la duda y el cuestionamiento, no de la obediencia ciega. En 2021, mientras continuaba atendiendo a sus pacientes con normalidad, otra ola de falsos rumores sobre su muerte lo tomó por sorpresa. Esta vez,
Circuló una historia inventada que aseguraba que había fallecido en un accidente automovilístico en Florida. Una vez más, Misael desmintió el rumor en una transmisión en vivo desde el estacionamiento de su propia clínica. Visiblemente molesto pero sereno, miró a la cámara y dijo: "Es surrealista tener que demostrar que estoy vivo. Estoy bien, trabajando, y me gustaría saber de dónde salen estas historias. ¿De dónde vienen estas narrativas macabras sobre mi muerte?". A diferencia de la primera vez, Misael decidió no solo negar el rumor, sino enfrentarlo directamente. Contrató a un equipo de abogados para investigar el origen de la desinformación e inició una serie de entrevistas para hablar sobre los efectos destructivos de las fake news. "Esto no es un juego inocente", explicó en un programa de radio local. "Mis pacientes entraron en pánico. Mi familia en Cuba se enteró por los vecinos y pasó horas tratando de contactarme". Este episodio llevó a Misael a reflexionar profundamente sobre el alcance y el peligro de las redes sociales. En un artículo publicado en El Nuevo Herald, comparó la desinformación digital con un virus mental que se propaga más rápido que cualquier enfermedad que haya tratado en su carrera médica. "Aprendí a diagnosticar enfermedades físicas. Ahora enfrentamos enfermedades informativas igual de peligrosas", escribió. Mientras enfrentaba esta tormenta, Misael también lidiaba en silencio con problemas de salud personales. Unos exámenes de rutina revelaron niveles altos de presión arterial y colesterol, señales preocupantes para alguien de su edad y con antecedentes familiares. Fiel a su filosofía de transparencia, decidió compartir su diagnóstico en redes sociales, usando su experiencia como oportunidad para educar a otros. "Hasta los médicos se enferman", reconoció en un video que se volvió viral en la comunidad hispana. "Estoy siguiendo las mismas recomendaciones que di a muchos pacientes durante años". Documentó su transición hacia una alimentación más saludable, incorporando más alimentos de la dieta mediterránea y adoptando caminatas diarias por el barrio. Esta muestra de vulnerabilidad pública generó una ola inesperada de apoyo. Miles de seguidores compartieron sus propias historias de salud y cambios en el estilo de vida. Un grupo de fanáticos en Los Ángeles organizó una caminata solidaria con el Dr. Misael, reuniendo a cientos de personas que caminaron simultáneamente para apoyar su recuperación. La respuesta cálida contrastaba fuertemente con la frialdad que él había sentido tras su salida de la televisión. "Perdí un programa, pero gané una comunidad", reflexionó en una entrevista. Esta nueva conexión con su público, más cercana y personal que la que ofrecía la televisión, le devolvió un renovado sentido de propósito en un momento de vulnerabilidad. Carmen, que lo acompañó durante décadas, se convirtió en su compañera no solo en la vida, sino también en esta travesía por la salud. Juntos reinventaron sus hábitos y rutinas alimentarias, transformando los retos en oportunidades para fortalecer aún más su vínculo. A medida que su salud física mejoraba, Misael empezó a explorar nuevas direcciones profesionales. Las experiencias recientes lo sensibilizaron sobre el impacto negativo de la desinformación en la salud pública, especialmente dentro de las comunidades latinas. Esta conciencia fue la base del siguiente capítulo de su carrera, en el que buscaba combinar su experiencia médica con una misión clara: luchar contra las epidemias informativas que amenazaban el bienestar de su gente. A mediados de 2022, mientras aún enfrentaba las secuelas de los rumores sobre su muerte y sus propios problemas de salud, Misael González tomó una decisión trascendental: contar su historia en sus propias palabras. Tras meses de escritura disciplinada, generalmente en las primeras horas de la mañana, antes de atender a sus pacientes, finalizó el manuscrito de Secretos de un médico: mi viaje de La Habana a Miami. "Este libro no habla solo de mí", escribió en el prólogo. "Es el testimonio de todos los inmigrantes que dejaron atrás todo para buscar una nueva vida, llevando consigo solo su conocimiento y determinación". La autobiografía, publicada inicialmente por una pequeña editorial hispana en Miami y luego distribuida por toda América Latina, captó rápidamente la atención por su honestidad poco común. En las primeras páginas, Misael pinta un retrato vivo de su infancia en Cuba, sin idealizar ni demonizar la realidad de la isla. Relata con emoción cómo aprendió a diagnosticar neumonía sin radiografías, solo con el estetoscopio y sus sentidos entrenados. "La escasez fue mi primera maestra de medicina", decía. Narraba cómo estudiaba a la luz de las velas durante los frecuentes apagones, compartiendo libros escasos con sus compañeros en largas sesiones de estudio hasta el amanecer. El capítulo sobre su llegada a Estados Unidos es especialmente conmovedor.
describe el choque cultural al enfrentarse a un sistema de salud orientado al lucro, muy distinto al modelo en el que se había formado. Aprendí a tratar pacientes. Aquí tuve que aprender a manejar clientes y aseguradoras, escribía con franqueza. Contaba la humillación de limpiar baños en el mismo hospital donde soñaba trabajar como médico, mientras estudiaba inglés médico hasta altas horas de la noche. Misael no escatimaba críticas a ninguno de los dos sistemas. Aunque lamentaba la falta de recursos en Cuba, también cuestionaba la deshumanización de la medicina estadounidense. En Cuba teníamos tiempo, pero no medicamentos. En Estados Unidos tenemos todos los medicamentos del mundo, pero no tenemos tiempo para escuchar al paciente, reflexionaba. Curiosamente, dedicaba poco espacio a sus años en televisión. En entrevistas promocionales, explicaba, la fama es efímera. Las lecciones que aprendí antes y después de ella son lo que realmente importa compartir. Siempre reservado, evitaba hablar sobre su salida del programa Caso Cerrado, limitándose a decir que algunas puertas se cierran para que otras se abran. El mensaje central del libro es la resiliencia y la adaptación. Misael describe cómo convirtió cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Gracias por ver hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.